Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este debate y vamos a aprender de las luchas que está habiendo y también a imaginarnos qué alternativas puede haber. El tema es parques eólicos y energías renovables. ¿Qué transición ecológica necesitamos? Hoy vamos a hablar de experiencias en 3 territorios, en 3 naciones, sobre lo que se está haciendo a nivel de construcción de parques eólicos. Los generadores eólicos dan una energía verde, sí, pero no todo lo que se pinta de verde es tan verde. Empezaremos porque cada una de las personas que intervienen expliquen la experiencia concreta de su territorio y que esas experiencias clarifiquen muchas cuestiones. Y después haremos un turno de preguntas y aclaraciones. Y en tercer lugar, que espero que sea lo que nos dé tiempo para hacer, haremos un debate sobre las alternativas y el tema de fondo, que es la transición ecológica. Os presento a los que van a hablar. Está Antón Sánchez, él es portavoz nacional de ANOVA, fue parlamentario gallego durante 2 legislaturas y ha publicado diferentes artículos relacionados con el tema que nos ocupa. Buenas tardes, Antón. Buenas tardes y gracias por la invitación. A ti. También está Mikel Otero, él es bombero de profesión, se dio a conocer en el movimiento antifracking de Álava. EH Bildu lo incorporó a sus listas en 2016 y en 2020, tras 4 años en el Parlamento, es el cabeza de lista por Álava. Buenas tardes, Mikel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y también tenemos Daniel Cornellà, él es diputado al Parlamento de Cataluña por la CUP. Fue alcalde de Celrà en 2 ocasiones, de 2011 a 2013 y de 2015 a 2021. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, estamos esperando también que se pueda incorporar la compañera Jessica Rey. Ella forma parte de la lucha de su comarca, Salvemos la comarca de Ordes, contra la instalación de un parque eólico. Bueno, pues como ya he introducido el tema, diré lo que dirigía a Jessica, pero que nos sirve para introducirnos a cualquiera de los que queráis empezar. Y ella la escuché en un vídeo y decía: ¿cómo la energía limpia puede destruir nuestro territorio? Bien, es una contradicción por la que hay que empezar y yo os pediría pues, que empecéis a explicar las luchas que se están dando frente a esas instalaciones de parques eólicos. Por ejemplo, Antón. Vale, pues venga. Bueno, pues lo que decía Jessica es algo que estamos viviendo en Galicia. Yo en esta primera intervención, como tú has propuesto, voy a hablar de la situación de Galicia, ¿no? Lo que llaman transición energética es en Galicia un proceso tutelado por las grandes empresas, especialmente las eléctricas, pero también fondos buitre, bancos, constructoras, que son las propietarias del negocio del viento en Galicia, de las renovables en general en Galicia. Por lo tanto, el lucro está por encima de todo. Además, esto se junta con el papel histórico en el siglo pasado y de Galicia de productor y exportador de energía y materias primas baratas, y nuestro gobierno, el gobierno gallego, pues sigue jugando ese papel de entregar el territorio a estas grandes empresas para ese negocio oligopólico que se queda en muy pocas manos, que tiene impactos en
el paisaje, en la biodiversidad y también a nivel social, ¿no? A cambio de creación de muy poco empleo y evidentemente lo que se produce es un gran expolio energético de Galicia. Querría decir unos datos, ¿no?, para explicarlo, para que no suene simplemente a una denuncia sin ninguna base. Bien, Galicia es actualmente la tercera comunidad con más potencia eólica instalada, pero es la que más densamente ocupada por aerogeneradores está del Estado y yo creo que de toda Europa. Además, tenemos 4.000 megavatios de energía eólica instalados y aproximadamente 3.800 y casi 3.800 de energía hidráulica. Bien, esto tiene una producción que en el año 2020 ya significaba el 100% de la demanda eléctrica en Galicia. Es decir, con las renovables, con la producción de las renovables en Galicia ya se cubría en el año 2020 el consumo eléctrico, ¿no? Y en ese mismo año pues ya se superaba el superobjetivo que marcó Pedro Sánchez para la producción del porcentaje de energía renovable sobre la energía total que él marcaba para el año 2030 en un 42%. Bien, Galicia, como con las renovables cubre el 100%, el resto de ciclo combinado, carbón y cogeneración, por así decirlo, lo que queda, se convierte en una exportación de un 40% de la energía producida, a cambio de nada, a cambio de empresas que tienen el domicilio social en Madrid, Cataluña, Euskadi. Por lo tanto, ante esta situación, lo que vemos es que, además de los 181 parques instalados en Galicia, se están tramitando actualmente más de 130 proyectos de parques eólicos, que significaría duplicar en 2 o 3 años, de que tener éxito esta tramitación, la potencia eólica. 130 parques en un país que tiene 312 municipios, pues os imagináis que tiene un impacto enorme, ¿no? Hecho además sin ninguna base de protección a nivel normativo de unas garantías de protección del paisaje, de la biodiversidad y con un gobierno que en estos últimos años estuvo pues legislando a favor de este élite empresarial, que hace un suculento negocio con el viento. Han hecho leyes a medida para agilizar trámites a estas grandes empresas, mientras que el resto de mortales tenemos que pasar por una lenta burocracia para cualquier cosa. Estas grandes empresas pues tienen una ley de fomento de iniciativas empresariales que reduce a la mitad los trámites de un parque eólico en caso de declararse de interés autonómico, o se acaba de hacer con la excusa de los fondos Next Generation también una ley de reactivación que vuelve a dar facilidades para la instalación de estos parques eólicos. Bien, ante este grave impacto, ¿no?, de un modelo que no cuenta con la gente para desarrollarse, que pasa por encima de los derechos de las personas, hay que destacar que Galicia tiene la mitad de los núcleos de población de todo el Estado, son 40.000 núcleos de población, una población muy diseminada, por lo tanto, estamos hablando de que hay parques eólicos que sitúan sus aerogeneradores a 500 metros, que es lo que marca la ley. Son aerogeneradores que llegan casi a 200 metros en algunos casos. Por lo tanto, ante esto, evidentemente, hay una respuesta social, sobre todo social, del movimiento social. Los partidos políticos van detrás de la movilización social que se viene produciendo en estos últimos 2 años, con más intensidad en el último año, y la semana pasada ha habido una gran manifestación en Santiago de Compostela de gente de toda Galicia pues, que dice que eólicos así no. Por lo tanto, es un poco el resumen de la situación en Galicia, donde evidentemente se está además combatiendo con
con un Partido Popular que tiene mayoría absoluta en el Parlamento galego y que, por ejemplo, coloca a la ex consejera de Medio Ambiente, Beatriz Mato, consejera de Medio Ambiente hasta hace 2 años, en la principal empresa eólica de Galicia, con una utilización descarada, ¿no?, de las puertas giratorias, y que además pues cuenta con, evidentemente, un apoyo económico y mediático importante para desarrollar este modelo. Aún así, yo creo que es tan salvaje el modelo de desarrollo que pues yo creo que se va a conseguir, cuando menos, atenuar, ¿no?, la agresividad y los daños que este modelo puede provocar, ¿no? Ya hablaremos más adelante, no quiero hablar más en esta primera intervención, pero son energías renovables, entre comillas, porque ninguna energía es inocua. No se puede simplemente llamar transición energética a sustituir la producción de carbón por la producción en aerogeneradores sin cambiar nada más, porque tienen impactos a muchos niveles. Esto es un pequeño resumen de nuestra situación, nada más. Muy bien, yo daría la palabra ahora a Dani Cornellà para que nos explique la situación en Cataluña. Bien, pues la situación es bastante parecida a lo que estaba contando el Antón, con la diferencia que aquí generamos muy poca energía renovable. Hubo un parón hace más de 10 años y hasta ahora no se ha reactivado, por tanto hablamos de igual un 16% de la energía eléctrica que se produce en Cataluña es renovable, solo todo lo otro viene de, pues de centrales nucleares, hidroeléctricas, etc. Tenemos un problema grave, ¿no? Porque es verdad, el capitalismo constantemente se refunda y ahora se quiere pintar de verde, como por aquí decía el Alfons, ¿no? Y el sistema pues se quiere reproducir, ¿no? Continuando con las mismas perspectivas de crecimiento, pero cogiendo la bandera verde y quedándose todos estos proyectos, ¿no?, que son para teóricamente hacer una transición energética, a luchar contra el cambio climático, pues se lo quieren quedar ellos, ¿no? Y se lo quieren quedar para continuar haciendo lo que han estado haciendo en nuestro país hasta ayer, que es destruyendo todo lo que podían en nombre del crecimiento, sin tener ningún problema en destruir el país para hacer líneas eléctricas de alta tensión, un turismo masificado, aeropuertos, puertos, etc. Y ahora nos hablan ellos mismos, ¿no?, estos oligopolios del IBEX 35, nos dicen que ahora tenemos que hacer energía verde, ¿no? Los mismos que lo destruyen todo y que día a día pues lo que hacen es que incumplir todas las normativas europeas y los objetivos, evidentemente, ¿no? Y esto es lo que está pasando también en Cataluña ahora, y con la ayuda de la Generalitat de Cataluña, porque aquí tenemos legislación propia. En el 2017 aprobamos una ley del cambio climático que establecía, que era una buena ley, mejorable seguro, pero que establecía cómo se tenía que desenvolver pues, la implantación de las energías renovables en Cataluña, ¿no? Y hablaba de unos criterios buenos, a nuestro entender, de proximidad, de plantas pequeñas, democratización, incluir pues, a los ayuntamientos, a los vecinos, a las pequeñas empresas del territorio, etcétera, ¿no? Pero al final, en 2019, hacen un decreto ley de mesures urgents d'urgència, el cual contradice totalmente la propia ley de 2 años anteriores y abre la veda a que se especule aquí en Cataluña con el sol agrari, con el sol de nuestro sector primario, y ahora pues todas estas empresas o oligopolios, pero también fondos buitre, pues van al sector primario para quedarse las tierras
para hacer mega centrales fotovoltaicas o eólicas, ¿no? Y esto es un problema muy importante, ¿no? Primero por el sector primario, porque si mal está, peor estará después de todo esto, ¿no? Y por otro lado, porque se aparta totalmente de lo que pactamos con la ley del cambio climático, ¿no? Que era hacer unos proyectos pequeños, democratizarlos al lado de los pueblos, de los centros de consumo de la energía, utilizando espacios ya transformados por nosotros mismos, como son los espacios industriales o los tejados de las casas, de las instalaciones municipales, empresas, etcétera, ¿no? Había mucho espacio para recorrer antes de acabar con lo mismo de siempre, ¿no? Y al final se ha acabado con lo mismo de siempre, ¿no? Que están apareciendo centenares de proyectos de estas empresas que no vienen aquí, no nos engañemos, no vienen aquí a ayudarnos ni a hacer electricidad para los vecinos, sino lo que vienen aquí es a ganar dinero, ¿no? Y todo esto está pasando ahora en este contexto por dos cosas, porque la Generalitat de Cataluña aprobó este decreto ley que abría la puerta a esta especulación, y por otro lado porque vienen los fondos europeos Next Generation, que supongo que ya han oído hablar, ¿no? Que son los fondos teóricamente de reconstrucción, ¿no? Pero que vienen a reconstruir lo mismo de siempre, no la clase trabajadora, para que nos entendamos. Vienen, si en su momento pues, el dinero fue para rescatar la banca, ahora irá para rescatar estas empresas del IBEX 35, etcétera, ¿no? Y esto es lo que está pasando, pues que vienen aquí, están presentando proyectos masificando en territorios concretos del país, donde están proyectados que no quedan hectáreas para nada más, ¿no? que proyectos de estos. En pueblos, suelen ir en pueblos pequeños, ¿no? Que ya tienen problemas económicos, ¿no? Con unos ayuntamientos mal financiados, con problemas de despoblamiento, ¿no? Y se aprovechan de todo esto para masificar ciertas zonas del país y para después transportar esta energía a centenares de kilómetros, y no para ir a Girona o Barcelona, porque lo conectan con la MAT, la conectan a la autopista eléctrica de Europa. Y eso quiere decir que la electricidad que igual producimos aquí pues irá a Alemania y con un precio pues, para especular con la energía, ¿no? Y esta es la realidad. ¿Esto que ha provocado en el territorio? Pues un levantamiento, ¿no? Evidentemente, pues a las zonas por ahora más afectadas, porque no son todas, como siempre, pues son zonas muy concretas del país que quedan muy afectadas, pues se están levantando, constituyendo en plataformas en defensa, para defender su territorio, para defender pues, sus pueblos, pero también, a nuestro entender, pues tiene que ser una cosa más amplia, ¿no? Para defender todo el país. Y a partir de aquí la Generalitat ha levantado un poco las orejas porque ve pues, que hay un movimiento popular importante que pide que se democratice, que los fondos europeos que vienen vayan para la proximidad, que vayan para los municipios, para los vecinos, para las empresas, para el sector primario, y no para estas empresas, ¿no? Que vienen a lucrarse, ¿no? Que realmente sirvan este dinero para reconstruir o para construir, ¿no? Quizás un país pues, bastante mejor que el que tenemos en la actualidad, ¿no? Y a partir de aquí la Generalitat ya se está planteando pues, igual hacer una moratoria. De fet, lo tiene pactado con nosotros, al govern de la Generalitat, en este caso Esquerra Republicana, y llegamos a un acuerdo de investidura que tiene que paralizar todos estos proyectos, estas macrocentrales en Cataluña, las tiene que paralizar para hacer una planificación o organización territorial, ¿no? Que lo que no puede ser que se apruebe una ley del cambio climático que nos habla de planes, nos habla de ordenación territorial, nos habla de establecer entre todas y todas, con la participación de todos los actores, pues qué necesitamos este país, ¿no? Y al final vendan esta ley para que vengan los de siempre, ¿no? A
a destruirnos el territorio y a llevarse el dinero, ¿no? Que, como siempre, pues los vecinos y las vecinas no veamos nada, ¿no? Y esta es la situación actual, ¿no? Un resumen. Muy bien, gracias, Dani. Y ahora pediría a Miquel que nos explique la situación del País Vasco, por favor. Vale, bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Antes de nada, os comento un poquito cómo está la situación o cuál ha sido la trayectoria en Euskal Herria con respecto a la implantación de renovables. Yo, dos cuestiones, ¿no? Tengo la sensación de que el debate se plantea como eólicas, pero ahora mismo tenemos encima de la mesa un problema como poco tan grande como con las eólicas, con el tema de los huertos, de los macrohuertos solares fotovoltaicos. Así que yo creo que deberíamos de hablar de las dos cuestiones, aunque pivotemos sobre la eólica, que también me parece bien. Pero el problema viene parecido, viene en los mismos términos conceptuales, vamos a decir. Ese es el primer matiz. Y el segundo matiz, que creo que es importante, ya desde mi perspectiva, es que nuestra realidad desde Euskal Herria es una realidad bastante diferenciada con respecto a la comunidad autónoma de Navarra y con respecto a la comunidad autónoma del País Vasco, porque han tenido trayectorias completamente diferentes en cuanto a la implantación a la política energética y a la implantación de energías renovables, ¿vale? Digo esto porque tiene su importancia luego a la hora de hacer los análisis también. Por un lado, tenemos la comunidad autónoma de Navarra, que apostó en los años 90 y primeros 2000 muchísimo por las energías renovables, digamos, los grandes parques fotovoltaicos y los huertos solares de mediano tamaño, vamos a decir, porque viendo lo que se está empujando ahora, aquellos eran de 25, 50 megavatios, es una cosa como intermedia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hubo una política pública muy favorable a la implantación de energía eólica, sobre todo con la empresa Acciona, que tiene origen navarro también, y durante 10, 15 años se instalaron y se han venido instalando bastantes parques eólicos hasta completar una potencia instalada en eólico de un poco más de 1000 megavatios, ¿vale? 1000 megavatios que territorialmente dentro de Navarra fueron instalados de una manera muy desigual, ¿no? No sé si conocéis la geografía de Navarra, pero digamos que está la parte de montaña de Pamplona al norte y después el resto, que es más llano, vamos a decir, la ribera, etcétera. Y entonces hubo unas zonificaciones cuando se hicieron los planes y las eólicas se implementaron sobre todo en las zonas llanas y de ribera navarras, no sin impacto ambiental, pero sí que digamos que hubo una cierta preservación de las zonas montañosas, ¿vale? Y entonces todo lo que es la zona, pues eso, del norte, la vascófona, la montañosa, todo eso quedó más o menos exento de molinos eólicos, o por lo menos de molinos eólicos de gran tamaño. Esa es, digo, la realidad de la implementación. Y también los parques fotovoltaicos de tamaño mediano grande se instalaron sobre todo en la mitad sur de Navarra. Todo esto ha llevado a Navarra a tener una independencia o un autoabastecimiento eléctrico en el neto anual de cerca del 85%, con lo cual en la situación actual se podría decir que eléctricamente Navarra tiene un balance más o menos de autoabastecimiento o casi de autoabastecimiento, ¿vale? Eso es una realidad y luego hay otra realidad que es muy diferente, que es la del País Vasco, la comunidad autónoma vasca, en la que tenemos primero, por nuestro desarrollo industrial, entre otras cosas, y también el uso masivo del transporte, tenemos una dependencia energética altísima, de más del 90%. Tenemos una tasa de autoabastecimiento energético muy pequeña, de menos del 10%, y tenemos un despliegue de energías renovables menor, muy pequeño. Nuestras energías renovables en Euskadi abastecen alrededor de un 8% de nuestro consumo final. El consumo final en renovable de Euskadi es un poco mayor, es como del 15%, pero ese porcentaje sube básicamente porque vía red eléctrica española nos entra renovable eléctrica del Estado, ¿vale? Entonces, el desarrollo de la renovable en Euskadi, en fotovoltaica, ha sido
hasta hace nada, ahora ha cambiado las cosas, pero hasta hace nada ha sido prácticamente nulo. O sea, se ha puesto algo en cubierta industrial, cubierta de edificios dotacionales de educación, etcétera, poquísimo en vivienda, y con las eólicas hemos tenido un histórico bastante tumultuoso, vamos a decir, ¿vale? A finales de los 90 se empezaron a poner algunos parques y en el año 2002 se hizo una herramienta de ordenación del territorio, un plan territorial sectorial de energía eólica concretamente, que incluía una serie de emplazamientos en las 3 provincias, en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa, que incluían una serie de emplazamientos donde se supone que tiene mejor rendimiento la eólica, básicamente en las cimas o en casi todas las cimas de las zonas montañosas, digamos. Algunas se empezaron a poner en marcha, sobre todo en Álava, que es donde vivo yo y que es un poco donde más afección tienen ahora los planes nuevos. Se hicieron 3 parques y otro pequeño en Vizcaya, uno colindando con Guipúzcoa, etcétera, y se consiguió un total de 150 megavatios de potencia instaladas, lo cual es, para los consumos que tenemos, pues una potencia prácticamente testimonial. ¿Por qué fue esto? Fue porque a partir del año 2002, que se puso en marcha el Plan Territorial Sectorial, empezaron a aparecer diferentes proyectos en diferentes cadenas montañosas y hubo una oposición social feroz. Hubo muchísima organización social en contra del despliegue de las eólicas. Nuestra orografía, pues como conocéis los que conozcáis, también es una sucesión de montaña-valle, con lo cual era muy complicado si se buscaba la maximización del rendimiento económico y energético, que es lo que se está buscando desde la empresa privada, pues incluía que todos los parques fueran en las montañas. Y claro, en un territorio también tan densamente poblado como el nuestro, pues enseguida se desató, digamos, la campaña en contra, ¿no? Hasta tal punto que parques que parecía que se iban a poner en marcha inmediatamente, pues empezaron a ser cuestionados incluso por las propias diputaciones provinciales, hasta tal punto que incluso la Diputación de Vizcaya impulsó mucho para que uno de los parques eólicos tuviera una declaración de impacto ambiental negativa, que supuso un antes y un después, porque a partir de ese momento también la gente vio que a base de movilización se podía conseguir que se pararan ciertos desarrollos o ciertos parques. Todo se quedó medio bloqueado hasta que en el año 2009 hubo un acuerdo unánime en el Parlamento Vasco para que se paralizaran todas las tramitaciones de nuevos parques eólicos, diciendo que había que repensar el Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica y, mientras tanto, se paralizara todo. Bueno, siguió un poquito de tira y afloja, pero esa desincentivación política, vamos a decir, unido a que después, en los primeros años de la década de los 2010, pues hubo se dejó de incentivar, digamos, toda la cuestión de las renovables y bajaron las primas, etcétera, pues se quedó todo como en un estado de parálisis prácticamente, ¿no? Y eso ha sido durante más o menos 10 años hasta que otra vez se ha vuelto a impulsar todo el tema. Hay prácticamente un vacío de 10 años y entonces ahora volvemos pues con la misma batalla que estáis relatando los demás, ¿no? Aquí no aprobamos la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, en Navarra tampoco. En Navarra ahora mismo está un poco más avanzada, pero aquí todavía no se ha presentado, con lo cual ese tipo de planificación no existe. Lo que sí existe es un compromiso político para hacer un nuevo plan territorial sectorial, en este caso no ya solamente de eólicas, sino de energías renovables, con la intención de ordenar el territorio. Pero ese intento de ordenación del territorio está en marcha, pero va muy despacio, y mientras tanto, al calor de los planes de descarbonización, de las indicaciones que vienen de Europa, de la propia Ley de Transición Energética y Cambio Climático estatal, pues han llegado el nuevo impulso y los nuevos proyectos, ¿no? Y ahora mismo en Navarra, entre grandes parques eólicos y fotovoltaicos, hay alrededor de 90 proyectos,
Y en País Vasco es verdad que todavía es menor el asunto, pero hay como una decena, vamos a decir, de momento, de proyectos ya declarados, la mayoría de ellos en tramitación, y otros que se han medio anunciado, pero que todavía no están en marcha. Entonces, por la parte social, pues evidentemente pues la organización ya está en marcha, tanto en Navarra como en País Vasco. Hay una serie de colectivos incidiendo. Hay una batalla política, entiendo que también es ahora mismo importante, porque precisamente lo que se pide, como se ha dicho antes también, es una ordenación de territorio de cara a hacer una transición energética lo más ordenada posible. A partir de ahí, bueno, yo después, si queréis, podemos seguir hablando un poco, pero yo creo que como primera pincelada de cómo está el panorama, pues diría que está así, más o menos. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pediría a la compañera Jessica Rey, que se ha incorporado un poco más tarde, pues que cuente la experiencia de la comarca de Ordes. Por favor, buenas tardes. Hola, buena tarde a todos. Sí, bueno, yo pertenezco a una plataforma vecinal de aquí de una comarca del interior de la provincia de La Coruña, en la que nos enfrentamos, decía el compañero que en Navarra 10 proyectos, había una docena de proyectos en tramitación. Madre mía, eso es lo que tenemos nosotros aquí solo en nuestra comarca. En Galicia se cuentan a cientos. Para haceros un poquito la idea, que Antón igual también os habló, y primero de todo disculpas por llegar tarde a la reunión. Galicia tenemos una potencia instalada de generación renovable, principalmente eólica, porque nosotros principalmente tenemos viento. Tenemos una potencia de 130 kilovatios kilómetro cuadrado. Esta es la mayor densidad de potencia de renovables, no en toda España, sino en toda Europa. Ni tan siquiera Alemania tiene tanta instalación eólica para producir electricidad. Actualmente hay más de 4.000 aerogeneradores instalados en toda Galicia. Los proyectados no te los puedo decir, no os lo puedo decir, lo siento mucho, porque es imposible contarlos. Solo sabemos que hay un registro eólico de Galicia donde aparecen ahí los proyectos que están en tramitación y nueva solicitud, de los cuales podemos contar los aerogeneradores, y los que vienen por el ministerio no existe un mapa que los reúna a todos, ¿no? Entonces, os puedo decir que hoy por la mañana he recibido 2 correos en los cuales hoy mismo salieron 10 proyectos más de parques eólicos tramitados en trámite por el Ministerio para Galicia. Y en esto estamos. En Galicia estamos sufriendo una invasión eólica para la cual no estamos preparados. Tenemos un plan sectorial eólico que está anticuadísimo, actualizado de hace 20 años, cuando los aerogeneradores medían 70, máximo 90 metros de altura y marcaban una distancia de 500 metros a núcleos rurales. Hoy en día, esos aerogeneradores que están proyectando, que se van a instalar, parece ser que con mucha prisa, miden 200 metros de alto a punta de aspa y las distancias no han aumentado. Mirad, en Galicia, en toda España hay como más de 60.000 núcleos rurales. Es que más de la mitad de ellos los tenemos aquí, en Galicia. Así que podéis haceros una idea de que no hay parque eólico que no afecte a alguna aldea o algún territorio habitado. Lo sabía en las montañas, y eso es otro debate también, porque además tampoco los están colocando bien ni tan siquiera en las montañas. En Galicia somos de una comunidad, creo que la que menos red natura tenemos de toda la península, de toda España. Y esto está favoreciendo la instalación de parques eólicos en el mismo límite de la red Natura marcada, en reservas de biosfera, protegidas por la UNESCO, etc. Estamos sufriendo incluso ataques al territorio que tanto nos ha costado proteger.
Y de esta forma estamos viviendo pues una inversión eólica que ¿cómo enfrentamos? Pues mirad, nosotros aquí en nuestra comarca nos organizamos hace 3 años en reacción, es una respuesta reactiva, porque de buena fe creemos todos o nos dicen que nuestro gobierno ya va a gobernar por nosotros y entonces ya va a tener ciertas cosas en cuenta, ¿no? Y no nos va a poner un eólico a 200 o 300 metros de nuestra casa, pero eso es lo que con un día nos despertamos un día y nos enteramos de que pasaba esto. Y nos enfrentamos al oscurantismo de toda la tramitación, donde solo están durante 30 días el proyecto expuesto para que tú puedas alegarlo. Y descárgate el documento de miles de páginas, léelo y alega. Todo vecinos que lo único que quieres es vivir tranquilo y ocuparte de tu vida y de tu familia, que ya bastante es. No somos políticos, no somos ingenieros, ingenieros de energía, no nos dedicamos a eso y de repente nos encontramos leyendo a toda prisa, porque se acababan las fechas para alegar, un proyecto de 1000 páginas. Entonces es como ir buscando quién nos puede ayudar a redactar esto, cómo se hace y dónde se hace y cómo le decimos nosotros que no a la Xunta, que no queremos este parque eólico porque además es supramunicipal, nuestro alcalde nos dice que no puede hacer nada. Y así empezamos a trabajar, a unirnos con la indignación por delante, que es lo que nos empujó a ver qué es lo que estaba pasando. Y según fueron pasando los años, al principio pues éramos 4 locos que decíamos esto sí no está bien, pero madre mía, qué discurso tan alocado enfrentarse a la energía limpia, ¿no? ¿Por qué te opones a la energía renovable? Si es lo que estamos pidiendo siempre, si el planeta es lo que necesita, etcétera, ¿no? Y tienes que explicar un discurso muy complicado en primera instancia, porque no es el contexto en el que nos hemos educado y en el que hemos crecido, que es cómo una energía limpia destruye un territorio. Entonces, tienes que explicar cuáles van a ser las afecciones, tienes que explicar que simplemente por estar cerca de un parque eólico, tu vivienda y tus fincas valen entre un 30 y un 50% menos. Tienes que explicar que los parques eólicos son motor de despoblación y tienes que buscarte datos que no están muy lejos, porque en Galicia, ya os digo, ya tenemos mucha energía eólica instalada y os asombraríais ver los datos de cómo se acelera la despoblación en cada uno de esos ayuntamientos donde hay más parques eólicos. La gente no quiere vivir allí. ¿Qué significa la despoblación? Significa pobreza. Ese pueblo se muere, hay menos recursos y nos tenemos que mover a otros centros, a otros puntos para vivir, para trabajar, y así es como se desertiza el rural. A nosotros nos venden, y en un discurso que tenemos que enfrentar mucho, como siempre, y es el discurso de toda la vida, porque ya lo hemos vivido con las centrales térmicas, y yo vivo en una comarca donde teníamos hasta no hace mucho en funcionamiento la segunda central térmica que más electricidad producía de toda Galicia, así que sabemos perfectamente los discursos que traen, que van a generar muchísimos empleos, que es que no podemos vivir sin ellos. No sé cómo estamos viviendo hasta ahora sin ellos, de los empleos que van a crear. Y cuando ves los datos de que el concello, un ayuntamiento, meto galleguismos, pero me entendéis, que un ayuntamiento de Galicia con más parques eólicos de toda Galicia, que tiene 13 o 14 parques, que ya no me parecen muchos, porque en mi comarca ya se plantean más de esos, pero bueno, ya estamos en los límites, que en ese parque los empleos que generan son 2. Y desde el 2003 hasta el 2013, en solo 13 años, han tenido una despoblación del 38%, cuando la media gallega es de un 2%, y la media de cualquier concello rural de la comarca está en torno a un 12 o a un 18. Es decir, ahí quedó el ayuntamiento pues abandonado, está condenado a la muerte y la desaparición, y por eso los vecinos la gente del rural nos levantamos y decimos que así no, que aquí queremos vivir con dignidad, que este es nuestro territorio. Nos agobia muchísimo que nos tengamos que organizar frente a los más poderosos que hay en todo el estado, que son las energéticas, y frente a nuestro propio gobierno, que cuando criticamos
hablamos, incluso se ríen un poco de nosotros y nos dicen que por qué nos oponemos a las renovables, que si somos cavernícolas. Entonces, claro, estamos un poquito agobiados con esto porque vemos que nos va a empobrecer, que vamos a tener menos bienestar en nuestras vidas. En las aldeas ya carecemos de muchos servicios y recursos y nos quedaba la tranquilidad y nos la van a quitar también, porque vivir en una aldea va a ser como vivir en un polígono industrial. Imaginaros un aerogenerador de 200 metros de altura con un diámetro de aspa de 130 metros, es un Bernabéu moviéndose, ¿vale? Y a tan solo 500 metros de tu casa. Hay una hora en el día o unas horas en el día que vas a tener la sombra del eólico en tu casa. Es que hasta nos van a quitar la tranquilidad de las aldeas y van a convertirse en polígonos industriales. Y todo esto nos hemos dado cuenta en nombre de que es y no es en nombre de la sostenibilidad. Es con la bandera verde, pero es en nombre de estos grandes capitales que invierten en energía y aquí en Galicia además nos hace especialmente daño porque somos propietarios de tierras y ellos están acaparando terreno con unas poligonales eólicas que no sé si lo sabéis, pero que son, seguro que sí porque estáis ya muy puestos en el tema, pues son unas áreas ficticias que ellos pintan en el mapa sobre la cual ellos ganan derechos de producción y por lo tanto estás supeditado a su interés de desarrollo eólico en esa zona y lo cual nos empobrece todavía más. Entonces estamos realmente preocupados y por este motivo el pasado sábado 5 de junio hemos hecho una gran manifestación, muchos colectivos, 20 colectivos convocantes, más de 130 colectivos adheridos en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, para decir que eólica así no. Y esto es solo la antesala de este movimiento en el que llevamos años y el que va a ser una lucha larga y en el que intentaremos parar los máximos parques posibles, pedimos la moratoria y hay una cosa que ya tenemos clara, que es que si no cambiamos el modelo de producción de energía, no solucionamos este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, como Dani ya nos ha advertido que le cierran la casa, el Parlamento, le doy la palabra para que, en fin, haga su propia intervención, resumen. Bien, el resumen es la realidad que vemos en todas partes, ¿no? Que con esto lo que decía Jessica y Alfonso tú mismo, con esta bandera verde, los mismos de siempre, pues van a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Destruir todo nuestro territorio. Yo también quería introducir esto del despoblamiento, como comentaba la Jessica. Esto es verdad, es así. Todos los datos lo demuestran, que todo lo que nos dicen es mentira. Ni favorece a la población, ni lleva beneficio. Lo que hace... Yo cuando hablo de eólicas y fotovoltaicas, porque sí que estoy con Miquel, pues que el efecto más o menos es el mismo. El que está pasando, pues van a los pueblos, a los ayuntamientos, ¿no? Hacen colonialismo energético, ¿no? Les venden unas cosas que no son, a cambio de que son esto, ¿no? Territorios normalmente empobrecidos, con ayuntamientos con poca capacidad, periféricos, rurales, ¿no? Con pocos vecinos, los venden la moto que van a llevar grandes beneficios y al final lo que se consigue es lo que explicaba Jessica, pues que los pueblos quedan desiertos. Si ya no hay tierras para trabajar porque están llenas de centrales fotovoltaicas o eólicas, pues la gente se va. No son pueblos ni que sirvan ya para el turismo del territorio, porque ¿qué turismo va a ir para ver centrales fotovoltaicas, eólicas en todos lados, ¿no? Sí que se está pues, haciendo que estas zonas ya que están muy tocadas históricamente, pues todavía lo estén más y seguramente van a los pueblos de menos de 1000 habitantes precisamente por esto, porque saben que hay poca gente, que son vulnerables y que es más fácil no encontrar, ¿no? Pues una oposición clara. Y frente a esto, ¿qué podemos hacer?
pues hay cosas a hacer. Mientras desde el Parlamento estamos negociando esta moratoria, hay ayuntamientos, todos pequeñitos, que se han plantado, que han hecho pues moratorias, han aprobado por pleno municipal pues moratorias en dar licencias, y así ganan un año o dos mientras modifican su planeamiento urbanístico para impedir, ¿no?, que se pueden hacer este tipo de instalaciones en suelo agrario o en otro suelo que no les interesa. O sea, que hay algunas medidas que se pueden tomar, pero se tienen que hacer de manera rápida, porque ellos son buitres y están pues acechando a todos los pueblos donde ven posible negocio. Y también hay una oposición muy grande de todo lo que es el sector primario, porque ven como estos fondos están ofreciendo el doble o el triple a los propietarios de los terrenos, un alquiler, pues eso, ¿no?, pues del doble o del triple. Y muchos terratenientes no viven en los pueblos, viven en otras ciudades, y evidentemente lo que ven es dinero, ¿no? Y pues si estos pagan 2.000 o 3.000 euros, el doble o el triple de lo que cobran normalmente, porque un payés, ¿no?, o un ramader pues explote estas hectáreas, pues prefieren cobrar el dinero, ¿no? Y así nos va. Por tanto, aquí es muy importante dos cosas. Pues a nivel político esto se puede frenar y se puede hacer bien, porque es evidente que es necesario. Siempre hemos defendido, es que parece que somos los que estamos en contra de las renovables, como decía la Jéssica, pero esto no es verdad. Sí, hace años que las estamos defendiendo, y además lo hemos hecho en los municipios donde hemos gobernado. Hemos implementado desde hace años parques fotovoltaicos, pero en equipamientos públicos, en las casas de la gente, comunidades energéticas, biomasa para aprovechar, ¿no?, los bosques, las zonas que tenemos al lado de nuestros pueblos. Alternativas hay. Lo que pasa que aquí lo que necesitamos es que la gente salga a la calle y que después los políticos, sobre todo los de siempre, se ven obligados a frenar esta nueva especulación verde, este nuevo movimiento para destruir pues, nuestro país, como ya lo han hecho con una parte de Galicia o otros sitios. Pues todavía aquí podemos frenarlo. Hay alternativas, nosotros las proponemos, las ponemos sobre la mesa porque creemos en ellas. Y la otra cosa, así en resumen, importante escuchar al Antonio Turiel, porque también nos dice que detrás de todo esto, detrás de todos estos millones que nos vienen aquí en Cataluña y el Estado español, hay el hidrógeno verde, u otro negocio, ¿no?, que sustituirá los combustibles fósiles, y que quieren convertir pues, el Estado en una central de producción de hidrógeno verde para Europa, ¿no?, que más allá de la energía que necesitamos, van mucho más allá. Están haciendo parques para obtener mucha más electricidad de la necesaria para la gente y las empresas. Y esto es porque quieren convertir pues, el Estado en una fábrica, ¿no?, de hidrógeno verde para aquí y para otros países, ¿no? Y esto también se tiene que decir, ¿no?, que la especulación es muy alta y que detrás de todo esto no hay el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, ni económicamente para favorecer los pueblos o las zonas rurales, sino que todo lo que está haciendo, aquí detrás hay un fondo y es para favorecer pues, a los de siempre. Y tenemos que acabar con este sistema corrupto de una vez. Muchas gracias por invitarme y os dejaré ya porque si no me van a echar. Gracias. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Dani. Salud. Y seguimos pidiendo pues que hayan preguntas, dudas, en fin, o temas que penséis que salen a la luz de lo que van diciendo los intervinientes. Vamos a ver si hay algo por el chat. Bueno, de momento... No te escucho.
Sí, había cerrado. Disculpa. Digo que no veo ninguna palabra ni pregunta todavía. Joan, venga, una pregunta. Adelante. Joan ha pedido la palabra para hacer una pregunta. No tienes micro. Bueno, pues hazla por chat, por favor. Adelante. No sé, supongo que la leéis todos, ¿no? ¿Es posible que ayuntamientos puedan crear centrales de producción solar? Bueno, entramos ya entonces en el tema de alternativas, ¿no? Dani ya lo había empezado a decir y vosotros también, y ahora con esa pregunta también podéis empezar a responder ya esto. Quien quiera. Antón, por ejemplo. Bien. Adelante. La respuesta es sí. De hecho, una de los aspectos de las alternativas que nosotros en Galicia desde ANOVA llevamos proponiendo en el Parlamento, concretamente la primera vez que propusimos en el Parlamento un plan alternativo fue en 2014 y una de las cuestiones era la participación pública y cuanto más cerca de la ciudadanía mejor, es decir, los ayuntamientos deberían de jugar un papel fundamental, así como también las cooperativas, el autoconsumo, es decir, lo que nosotros decimos democratizar la energía, ¿no? La alternativa al negocio del oligopolio debe ser, evidentemente, lo que venían reclamando la gente que de verdad defendía el cambio de un sistema energético alternativo, que es quitarle el poder al oligopolio y al gran capital y dárselo a la gente, repartirlo entre la gente, ¿no? Además, yo digo, en Galicia tiene unas condiciones ideales para ese otro modelo, porque tiene una población dispersa, una red eléctrica dispersa y tiene mucho recurso de viento y también incluso a nivel solar, pero tiene que ser eso con soluciones en manos de la gente, ¿no? Y mucho más respetuosas con el medio ambiente. Hay experiencias, ¿no? que indican que este modelo es perfectamente viable y además decía el otro día en otro debate que incluso la propia directiva europea lo dice, que es que hay que ir hacia una producción eléctrica lo más cerca del lugar de consumo posible, que estos grandes transportes de energía es la cuestión más ineficiente que puede haber y que por lo tanto hay que hacer muchas lugares de producción cerca de los lugares de consumo. Es posible con estas tecnologías. Necesitaríamos, evidentemente, políticas de apoyo financiero y técnico a la gente, pero el mismo apoyo financiero y técnico que se está dando a las grandes empresas, legislando a su favor, ¿no? Pero es posible y los ayuntamientos deben de jugar un papel fundamental en esto. Y además digo más. Yo tengo escuchado a mucha gente por Galicia que se opone a parques eólicos, incluso la mayoría, alguna aberración que hay, ¿no? A nivel ambiental o a nivel de afección a la gente, pues no lo quieren ver ni en pintura, como es normal. Pero hay otros que decían, bueno, y si lo ponen, por lo menos, que nos den la luz para nosotros. Es decir, bueno, pues si hay que poner algo, por lo menos que el beneficio pues sea para la gente que vive en el rural, o incluso para las administraciones públicas, porque yo creo que puede ser una fuente de recursos económicos para desarrollar pues nuestro rural o para mantener a la gente en nuestro rural. Y ya acabo. En Galicia se facturan en el negocio del viento
entre 600 700 millones de euros, dependiendo del viento que haya. 600 o 700 millones de euros es el doble de las cortas de madera de todo el país, de un país que tiene 2/3 del territorio ocupado por montes. Por lo tanto, es un gran negocio y aquí hay estudios que dicen que queda entre impuestos y alquileres un 5% de ese negocio. Por lo tanto, es un saqueo absoluto. Bueno, hay dos preguntas más en el chat. Una hace... la pregunta es de si en las elecciones municipales del 23 la movilidad y la energía alternativa estará en el centro de las campañas. Esto lo pregunta Reinal. Y luego Joan aclara que su consulta era sobre la solar, porque opino que no es tan ostentosa como una eólica. Mi duda es que para que una solar sea efectiva es necesario mucho terreno, capacidad de almacenaje de energía y mantenimiento de las instalaciones. Bueno, Miquel, Jessica, si queréis intervenir sobre eso. Le doy yo un poco. Bueno, con respecto a la primera pregunta de Reinal, si las elecciones municipales de 23, la movilidad y la energía alternativa estarán en el centro de las campañas, yo creo que, bueno, no sé si, me imagino que cada uno tendrá su perspectiva desde su territorio. Yo diría que no sé si será una cuestión central en todo el territorio, pero desde luego sí que va a estar en los territorios, sí va a ser una pregunta central en los territorios en los que están principalmente afectados por los grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos, ¿no? Y de hecho estamos ahora viendo muchísimos movimientos en cuanto a esto, ¿no? Como os podéis imaginar, el gran valedor del despliegue de las renovables de esta escala en nuestro país es sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, que sin embargo estamos viendo como en aquellos pueblos en los que se ven afectados por grandes instalaciones industriales eólicas, se están posicionando en contra y están aprobando mociones y están sacando comunicados en contra, ¿no? Eso nos da una idea de que hay una cierta preocupación también en términos no solo de protección del territorio, sino también en términos electorales, porque hay muchos lugares en los que hay una disputa férrea, digamos, con otros partidos, en nuestro caso con EH Bildu sobre todo, ¿no? Entonces, estos posicionamientos más o menos tácticos de algunos alcaldes están teniendo que ver con eso, evidentemente. Con respecto a la efectividad o no efectividad de la solar, no sé si entiendo muy bien qué es lo que quiere decir con que sea tan ostentosa, si se refiere a que es como más fácil de asimilar, ¿no? Y yo con esto, pues, como he dicho al principio, ¿no? Tengo mis dudas porque, claro, evidentemente a aquellas personas afectadas por los proyectos eólicos alrededor de su territorio, pues claro, les parece el gran monstruo y sin embargo lo que estamos viendo es que en Euskadi ahora, por ejemplo, y Navarra, hay afectados muchos municipios con gigantescas áreas a ocupar por proyectos fotovoltaicos de entre 100, 200, 300 megavatios, que esto supone en el territorio pues al impacto visual. Vale. Hombre, evidentemente el impacto visual el impacto visual y paisajístico, desde luego, el de las eólicas tiene un impacto como que se ven desde más lejos, vamos a decir, pero lo que es para quien camina por su municipio, el efecto paisajístico también de la solar es enorme, ¿no? Nos acaban de poner un parque de 24 megavatios ahora y si pasas alrededor de ello, tiene un impacto grande y tenemos varios proyectos de más de 100 megavatios de fotovoltaico que tienen también impacto. De todos modos, no sé si lo que más nos preocupa es el impacto paisajístico visual, sino el problema que va a tener con las incompatibilidades de usos para usos agrarios, ¿no? Que normalmente están localizadas alrededor de núcleos de población bastante pequeños, en los que ya quedaban pocos agricultores con una gran concentración de tierras y a los que se les está ofreciendo una media en nuestro territorio de 1.500 euros por hectárea y año. Eso significa que van a obtener un rédito económico bastante mayor que lo que están consiguiendo ahora, tanto por las cosechas como por las ayudas de la política agraria común de la Unión Europea, de la PAC. Con lo cual, muchísimas personas que se dedican al primer sector se están viendo tentadas y muy tentadas
de obtener ese dinero sin necesidad de tener ningún esfuerzo, ¿no? Que supondría para una hacienda media, digamos, para lo que se estila aquí, de lo que llevan los agricultores, que podría suponer unos ingresos de 100.000 euros al año si esto se ejecuta, con lo cual te sale mucho más rentable no cultivar y agarrarte al dinero que te puedan dar las empresas, ¿no? Entonces, pues el riesgo está ahí. En el caso de las eólicas funciona diferente, porque muchos de los montes en los que se están pensando instalar las eólicas es monte comunal, con lo cual no sería el dinero que va directamente a cada propietario, sino que iría a los municipios o a los concejos, ¿no? En nuestro caso. Con lo cual también a nivel municipal hay una tentación muy grande de dar esos permisos, porque puede ser la diferencia entre que el municipio tenga capacidad de tener unos servicios mínimos que ahora mismo no está pudiendo llegar porque la financiación municipal está completamente mutilada ahora mismo, ¿no? Así que evidentemente esas tentaciones existen. Lo que pasa que, bueno, pues hay que hacer la ponderación de daños y beneficios en cada caso en base a lo que les vayan a poner. Yo de momento lo dejo ahí y luego quiero intervenir por alguna cosita más. Yo puedo hacer un par de comentarios también, aunque yo no soy política, pertenezco y me veo así, en el movimiento ciudadano y en los intereses de las personas. Así que de las agendas políticas me interesa poco, pero sí creo que me interesa y nos interesa muchísimo. Es que esté en el debate. Para que os hagáis una idea, la felicitación de la Xunta de Galicia de las pasadas Navidades llevaba un árbol de Navidad con eólicos. Y seguramente no os podía prever el levantamiento que en estos primeros meses de año y a esta altura está habiendo en Galicia por parte de los vecinos, como reacción, incluso de muchos de sus votantes, como reacción a este abuso. Entonces creo que sí estará en las agendas políticas de todos los partidos municipales, a nivel municipal y a nivel de nuestro país, de Galicia. De hecho ya lo está. Como os comentaba, nosotros hemos hecho una gran manifestación de miles de personas el pasado sábado y ya ha salido alguna consellera en alguna entrevista para aclararlo. Entonces sí, yo creo que ahora hay debate, ahora necesitan aclarar, empiezan a hacer otro tipo de estrategias que ya no es la postal de Navidad. Bien, en cuanto a la forma de energía, si los ayuntamientos pueden promover la energía, la energía renovable, y lo repito una vez más, es una idea maravillosa de la ingeniería que produce electricidad gracias al sol y al viento. Es espectacular, ¿no? Que estén en manos privadas y para servicio de estos fondos, abusando del territorio y pasando por encima del medio ambiente y de las personas, es el problema. Por lo tanto, me parece estupendo que los ayuntamientos fueran y las personas, en forma de cooperativas, promotores de la energía renovable a un tamaño humano y para servicio propio, no para desplazarlo a cientos de kilómetros para servir a otros núcleos de consumo. Y luego me gustaría hablar de los impactos a largo plazo, porque la eólica, que es lo que tenemos aquí, yo de la fotovoltaica de momento no sé mucho, pero la eólica, y me sentí identificado con lo que decía Miquel, de que efectivamente a los agricultores y ganaderos, y aquí somos una comarca especialmente declarada de especial interés agrario, donde se han llegado fondos de la Unión Europea para ayudar a los agricultores a que siguieran utilizando las tierras para formas agrícolas, para las ganaderías, representa una parte importante, muy importante, la más importante de nuestra economía aquí en la comarca, y ahora los propios ganaderos son los amenazados por líneas de alta tensión y parques eólicos. Aquí no hablamos ya de eólicos en las montañas, son eólicos en las aldeas, a 4.000 metros de altura. Es que es lo que estamos la gran mayoría en Galicia, no es a 400 metros de altura, no es nada especial.
Bueno, pues aquí es donde lo estamos viendo. Y la rentabilidad es a corto plazo, quería aclararlo. A ese ganadero, a ese agricultor, al menos en la eólica, es muy a corto plazo y con una previsión malísima de poder recuperar esos terrenos en un estado algo parecido a lo que tenía, ya imposible, y sin ningún plan de desinstalación de los parques eólicos que proyectan. Los propios proyectos eólicos hablan de fase de abandono, no de desinstalación y descuartelamiento de los mamotretos y las zapatas, subestaciones, etcétera, que instalan. Es decir, eso va a ser responsabilidad del propietario una vez finalizado ese contrato, ¿no? Somos muy cortoplacistas y quería aclararlo porque una vez que se haga va a ser muy difícil luego deshacerlo. Bueno, yo también quería hacer una pregunta o como una reflexión, porque y parto de esto último que decía Jessica, que para no ser política creo que apuntas, das con el dedo en la llaga, porque efectivamente nos creemos que los principales contaminadores ahora son los que nos van a vender las soluciones. Esa es la cuestión. Es decir, que los mismos que, por ejemplo, las empresas eléctricas, ¿no? que han generado una de las contaminaciones mayores, las automovilísticas, que ahora dicen que se pasarán todo a los vehículos eléctricos, etcétera. ¿Todos estos son los que ahora nos van a salvar? ¿O efectivamente el tema es cómo se hacen de dinero y nos pintan de verde proyectos, macroproyectos, que encima es para seguir pues, con la exportación, con el negocio globalizado, etcétera, en detrimento de todo lo que esta pandemia nos está enseñando, que es que hay que relocalizar, que hay que bajar los decibelios, por así decir, ¿no? de un determinado consumo, y ahora resulta que están... es curioso, vaya, para mí, que se estén dando ahora todos esos macroproyectos y estén saliendo como setas, porque, caramba, va a la Unión Europea y dice que hay que ir hacia una economía verde, y ahora resulta que todos los proyectos son verdes, ¿no? Todo lo que están presentando y los que tienen poder para presentarlo y tienen lobbies para poder actuar, precisamente son, digamos, hacia donde apuntan esos New Green Deal, ¿no? Esos proyectos verdes. Bueno, yo digo todo esto porque en el fondo, claro, si el sistema no es para resolver las necesidades de la gente, de las personas, pues lo que estamos haciendo es dando un engaño general, pero creando todavía más problema y dejando que todo siga en manos de los de siempre. Por eso yo creo que el debate aquí entre los diferentes territorios, experiencias, también nos sirve para ver la necesidad de cómo esas leyes locales y autonómicas, digamos, nos ayudan en un sitio y otro, y a la vez para poder tener un discurso común, ¿no? En el cual, digamos, podamos también explicar a nuestra gente qué hay detrás de todos esos proyectos. Bueno, yo es como una reflexión, pero si queréis tomar la palabra, adelante. Yo dos cosas, ¿no? Primero, sobre lo que acabas de decir, fundamental
la implementación de los fondos Next Generation, fondos europeos Next Generation, ¿no? Porque vienen en teoría muchos millones y en Galicia se consagra la colaboración público-privada y, como decía creo que Dani antes, se van a apostar por proyectos macro con una componente especulativa y de burbuja total, como son por ejemplo las centrales de hidrógeno, llamado hidrógeno verde. Bien, pues las propias empresas que van a montar esos proyectos están en una sociedad pública mixta, público-privada mixta, creada por la Xunta de Galicia, donde está la principal entidad bancaria y donde está Naturgy y donde está Reganosa, que es una regasificadora que hay en Galicia. Es que ya no disimulan nada en la gestión de estos miles de millones que se prevén que entren, ¿no? Van a quedar en sus manos y es lo que hay detrás de todo esto de lo que estamos hablando. Y después la última cosa, sobre lo que decía Jessica, ¿no? De estar en la agenda política. Quería apuntar una cosa. Es cierto que el Partido Popular, que gobierna la Xunta de Galicia, tuvo que salir ahora a tratar de contrarrestar la gran manifestación del 5, pero también la gran movilización que hay incluso en los ayuntamientos del Partido Popular. Tienen que salir en los medios de comunicación a tratar de contraatacar. Bien, y eso es normal. El Partido Popular tenía en su agenda política los eólicos desde hace mucho tiempo, pero lo tenía no a nivel público, sino a nivel privado con las empresas, perfectamente planificado desde hace tiempo y legislando a medida de estas empresas. Pero yo lo que quiero también es aportar una idea, es decir, y la izquierda lo tiene también ahora en la agenda después de la movilización social, pero yo creo que falta, en cierto modo, anticipación para trabajar con estos temas, porque si desde lo público y desde las organizaciones que defienden el interés general de la gente y de la gente trabajadora no se planifica con anticipación, al final quien está planificando son las grandes empresas que sí que están mirando a medio y largo plazo. Y aquí en Galicia, quien decretó que se iniciaba la transición energética fue Endesa y fue Naturgy. Fueron las dos que dijeron hace 2 años, o 2 y 3 años, que cerraban las centrales térmicas en Galicia para volcarse en el negocio de las renovables. Y fueron esas empresas las que dieron el pistoletazo de salida de la llamada transición, porque mientras en las instituciones, en el Parlamento, salvo excepciones, pues se seguía sin plantear un cambio de modelo de democratización energética y de lucha contra el cambio climático y contra el agotamiento de los recursos materiales. Aquí también, en el debe, ¿no?, de los partidos de izquierda, yo creo que es no anticipar este momento y ir al remolque, evidentemente, de las movilizaciones sociales, que hay que ir, evidentemente, pero sí que creo que eso es un toque de atención, ¿no?, de que en este tema tenemos que pues, anticiparnos. Bien, hay una pregunta de Jesús. Dice, es necesario oponerse a esos macroproyectos, pero ¿no consideráis impulsar asociaciones de consumidores o cooperativas? La oposición sin más me parece limitada, ¿o no? Adelante, Jessica. Contesto yo porque es una pregunta que contesto muchas veces. Claro, estáis en contra de todo, entonces, ¿qué propones? Digo, mira, es que ya por encima también me tengo que hacer yo los planes energéticos del país, ¿o qué pasa?
Entonces, ya creo que bastante estamos haciendo los ciudadanos que nos estamos oponiendo a esto, con todos los respetos, y entiendo perfectamente la pregunta, pero lo aclaro, es una pregunta injusta para la gente, para los vecinos que nos organizamos en plataformas para defender la posibilidad de tener una vida digna en nuestras aldeas. Porque nosotros no somos los responsables de hacer una planificación energética necesaria y decir cómo tiene que ser y cómo no. Entonces, esto que no se utilice en contra de la gente que alza la voz con todo lo que implica y pone la cara para decir así no. ¿no? Entonces, sí que es verdad que existen otras formas y ojalá las hubiese y se facilitasen, porque es todavía más aberrante que esta invasión eólica ni tan siquiera la podamos gestionar nosotros y no sabemos muy bien quién está gestionando, porque aquí parece que es como que no hay timón, no hay una dirección, es como cada empresa ocupa el territorio que puede y simplemente el gobierno tramita y aprueba, ¿no? No hay una planificación. Si la hubiese, primero de todo, si necesitamos más energía renovable, lo lógico no sería repotenciar los parques que ya existen, cuando menos haces menos daño, ¿no? Que hacer nuevos parques. Eso ni se ha planteado. Antes de repotenciar ya se están haciendo muchos más, ¿no? Y esto ya es una pregunta bastante esencial. Así que me parece genial las cooperativas de consumidores, creemos en el autoconsumo, creemos también en que hay que plantearse cuánta energía más vamos a consumir, porque el consumo de energía crece. ¿Y qué pasa? ¿Que la vamos a producir de cualquier manera? Y los materiales, los minerales que se necesitan para la producción de esa energía eólica o para esas baterías, ¿también eso es todo ilimitado o qué pasa? Igual tenemos también que plantearnos cómo utilizamos la energía y si es eficiente. Y el modelo que tenemos no es eficiente. Así que yo apuesto por las cooperativas de consumo cercanas. Pero no responsabilicemos a las plataformas que alzamos la voz y decimos que no. Miquel, ¿quieres intervenir? Sí, con varias cuestiones de las que se han comentado, ¿no? Ahí creo que eras tú mismo quien decía a ver si podemos confiar en algún sentido en las grandes empresas que han sido las principales contaminadoras históricamente o no. Yo, evidentemente, no es cuestión de tenerles ninguna confianza, porque tanto antes como ahora en lo que están pensando las empresas es en dar rendimiento a sus accionistas. Es decir, que los accionistas de las grandes empresas energéticas están repartidos a lo largo y ancho del mundo, y si miramos quiénes son los accionistas mayoritarios de nuestras principales empresas energéticas, pues vemos que es un conglomerado de grandes capitales internacionales, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Yo conozco un poquito más Iberdrola, porque Iberdrola es la que más nos afecta en nuestras vidas, y están desde el Estado de Qatar al fondo de inversiones BlackRock, etcétera, que simplemente ellos van a pedir su sangre en modo de capital, y a partir de ahí lo que haya que sacrificar por el camino, desde luego no tienen ningún interés. Lo que sí me parece importante aquí es, a la hora de plantear cómo se tiene que hacer esto, yo suelo utilizar el símil de la Directiva de Residuos de la Unión Europea, ¿no? La Directiva de Residuos de la Unión Europea nos hace una jerarquía piramidal y nos dice que con los residuos hay que hacer una serie de acciones y unas son prioritarias, ¿no? Jerárquicamente superiores que otras, ¿no? Pues nos habla de no producir residuo, de reciclar, de preparar para la reutilización, con aquello que no hagas eso, pues hacer una valorización material, valorización energética y, por último, deposición en vertedero, ¿no? Está jerárquicamente controlado y hay unos objetivos en los que se dice también más o menos qué porcentaje tiene que ir a cada cosa, y hay unos objetivos de decir, bueno, pues menos del 10% se tiene que disponer en el vertedero. Yo creo que con la energía nos empezamos a tener una urgencia de hacer planificaciones de este tipo. Porque, claro, si dejamos a las soluciones basadas en el mercado, que son las que están controladas por las grandes compañías, ellas lo que nos van a ofrecer son las soluciones que son más rentables para el capital y no para la sociedad. Y eso es algo que estamos viendo constantemente. Aquí nos están todo el tiempo vendiendo el discurso de, bueno, las eólicas se pondrán donde hay más viento.
Es decir, menor inversión, mayor rentabilidad. Y luego lo demás son problemas adyacentes que ya iremos solucionando como podamos. Entonces, creo que a la hora de plantear una alternativa, cuando decimos que tenemos alternativas, lo que tenemos que hacer es también nosotros, y desde luego a Jessica no se lo voy a pedir, evidentemente, yo sí estoy en política, Jessica no, pero también desde las izquierdas, que decía Antón, cuando vayamos a ofrecer soluciones, tenemos que hacer también ese tipo de jerarquías, porque tenemos claro que apostamos, desde las izquierdas en general, vamos a decir, apostamos por otros modelos. Hablamos por un modelo de energía más democrático, más justo, más basado en la cercanía, más basado en la autosuficiencia, en los consumos cercanos, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos también una jerarquía, debiéramos de implementar unas jerarquías de cuáles son los mejores sitios, ¿no? Si son las cubiertas particulares de empresas, lugares antropizados, escalas menores y tal. Entonces, con todo esto tenemos que hacer un diseño, es decir, cuánta energía queremos consumir en un futuro a medio plazo en una economía descarbonizada, que tiene que ser evidentemente menor, porque los planes que se están haciendo ahora es para que sean la misma o superior. Entonces, primero tiene que ser menos. Hablemos de reducciones de consumo, lo primero. Y veamos qué tipo de soluciones y tecnologías tenemos que implementar, porque hay que implementar muchas para hacer menores consumos en el futuro, que es algo de lo que se está hablando muy poco. Y después, una vez que decidamos qué es lo que tenemos que implementar, cuál va a ser la energía en un futuro energético sin energías fósiles, vamos a ver hasta dónde alcanzamos con las soluciones menos impactantes en nuestros territorios y en nuestro medio. Entonces, veamos ahí qué se puede sacar. No va a alcanzar con todo, no va a alcanzar para toda la energía que necesitamos, aunque consumamos menos. Porque en energía las escalas son muy grandes, si estamos hablando de escalas sociales. Porque aquí se ha hablado también de soluciones basadas en el territorio, es decir, yo pongo fotovoltaica, eólica, etcétera, lo que necesita consumir mi entorno. Sí, pero luego tenemos la realidad urbana y la realidad metropolitana, que es muy complicada. Y todo eso hay que satisfacerlo a medios plazos, también contando con que no vamos a tener energía, combustibles fósiles eternamente. Entonces, también tenemos que partir nosotros de una negociación con esa realidad también. Y entonces vamos a tener que poner, también después de utilizar los lugares entropizados, los lugares cercanos, pues tendremos que poner una serie de instalaciones de medias escalas, etcétera, tanto en fotovoltaica como en eólico, como en energías marinas, etcétera, geotermias, ¿no? Un mix completo. Entonces, a partir de ahí, hacer un impulso no de lo que es más rentable, que es lo que va a buscar la gran empresa, sino de lo que puede tener un equilibrio entre la rentabilidad energética y la rentabilidad social, y también la rentabilidad económica, que también hay que tenerla en cuenta. Tampoco es cuestión de irnos solamente a la solución menos impactante y solamente medir eso, porque es verdad que si nos vamos a ciertas tecnologías de energías renovables, pues nos va a costar mucho alcanzar. Pero todo esto requiere planificación. Y la planificación, en el estado actual de cosas, en esta realidad capitalista aplastante, por decir, es lo que menos se estila. Y es lo que menos van a querer las empresas. Entonces, yo iría por ahí en el discurso de la alternativa, ¿no? Necesitamos hacer una planificación de horizonte bajo en carbono o neutro en carbono, y a partir de ahí hacer una jerarquía, qué es lo que nos puede dar cada sistema, y después, en aquello que nos quede, que no podamos completar de otra manera, entonces sí habrá que también ir a otro tipo de soluciones, pero haciendo una negociación mucho más razonable con el territorio y con la gente que habita el territorio. Bueno, había una contestación que ha puesto Francesc aquí sobre un ejemplo de cooperativas que es Som Energia, ¿no? Som Energia es una cooperativa catalana bastante grande, pero incluso siendo una cooperativa grande, está claro que no resuelve el problema del conjunto de la energía, aunque saque y esté buscando lugares para producir energía verde, ¿no? Incluso en el tema de las energías locales, ¿no? El aprovechamiento local, como decía ahora Miquel,
bueno, y en las grandes ciudades, ¿qué hacemos, no? Por lo tanto, aquí efectivamente eso entronca con el tema de la planificación. Y quién le pone el cascabel al gato de esas grandes, de ese oligopolio que en realidad son 5 grandes, las que tenemos en el Estado español. Bueno, ¿cómo lo convertimos realmente en un derecho, la energía? Esa es la cuestión. Es decir, la energía como un derecho, porque si no, luego nos encontramos batallando también en el terreno de cada ciudad, pues contra la pobreza energética, ¿no? Y la energía, si es suministrada y administrada y producida por los de siempre, pues sabemos que solo buscan su propio beneficio. Bueno, yo digo porque efectivamente el modelo energético tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos. Y estamos en una situación en la cual, bueno, no va a ser posible sustituir las energías fósiles por energías renovables. Antes, Daniel, que se ha ido, ha citado a Antonio Turiel, y efectivamente una de las cosas que deja muy claro Turiel, en particular con su último libro, es de que bueno, no va a ser posible sustituir toda la cantidad de energía que nos dan hoy en día las fósiles, el petróleo sobre todo, por otro tipo de energías alternativas. Por tanto, hay que empezar por, digamos, lo local, hay que empezar por ir adquiriendo ese poder a través de leyes, a través de actuaciones locales, pero en realidad el problema del que estamos hablando es de ese tipo de planificación y de un cambio de sistema y de modelo, creo yo. Sí, yo solo una cosa. Vamos a ver, esto es un gran problema, es un problema de corrupción de la grande, ¿no? De la grande, porque estamos hablando de modelos, de planificación. Yo, con tal de que se planificase en función del interés de la mayoría o de la gente, yo creo que las soluciones técnicas están ahí, cualquiera, ¿no? Creo que no hace falta casi ni ser ni ingeniero para hacer una planificación, pero hay un negocio enorme que se quiere poner en unas pocas manos. Si no, ¿cómo es posible que en los últimos 30 años de desarrollo eólico en Galicia, con recursos naturales que son de todos, el territorio gallego, el viento, etcétera, y con normativa que deberían de buscar el interés de la mayoría, acaba ese negocio, que son unos 600 millones de euros en Galicia, en manos de fondos buitre, de eléctricas, constructoras, bancos, etcétera? Evidentemente, eso es la gran corrupción, ¿no? La alternativa, evidentemente, planificación pública y control público, y democracia también, porque el control público solo no garantiza la participación tampoco de la gente, y las políticas con respecto al rural, en eso tenemos experiencias de sobra, ¿no? Pero sí, una planificación pública pensada para la gente y pensada para los límites del planeta. Y además, nosotros, Jessica lo puede decir, desde Galicia tenemos una realidad que no tiene nada que ver con la de Euskal Herria, ni incluso con la de Cataluña, en el sentido de que nosotros en 2020 nuestro consumo eléctrico, el 100%, ya lo cubríamos con energías renovables. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, nosotros no tenemos que justificar, y en eso le doy algo la razón a Jessica, nuestro modelo en este momento. Nos tiene que justificar por qué, teniendo el 100% del consumo eléctrico actualmente cubierto, tenemos en tramitación 131 parques o 150 parques que duplicarían nuestra potencia. ¿Por qué? Por el negocio, nada más, ¿no? Entonces, claro que hay alternativas muy fáciles y a varias escalas. A escala pequeña,
a escala mediana y a escala grande, todo con control democrático, bien sea ciudadano o público. Y eso es la gran alternativa, evidentemente. Nada más. Bueno, si queréis ir cerrando, Miquel y Jessica, o no veo más palabras o preguntas. Bueno, moitísimas grazas por esta reunión y por dejarme participar. Me encantó escuchar las intervenciones y ver lo que está pasando también en otros territorios. Y nada, aquí seguimos en la lucha, que será todavía larga. Muchas gracias. Miquel. Sí, yo también para cerrar, dar las gracias, interesante como siempre. Yo lo que diría es que es verdad que estamos en una verdadera encrucijada, ¿no? Que tenemos una crisis ecológica rampante que tiene muchísimos vértices, ¿no? Se habla del clima, pero lo mismo que hablamos del clima, podríamos hablar de la biodiversidad, de la pérdida de fertilidad, de contaminación o de escasez de diferentes materiales, tanto energéticos, fósiles, porque está a la vuelta de la esquina, como minerales que van a dificultar muchísimo la propia transición energética ecológica, ¿no? Pero precisamente por eso, precisamente porque estamos en una situación, en una encrucijada enorme, es el típico caso de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Entonces tenemos que pensar muchísimo en todas las transformaciones que tenemos que hacer en todos los aspectos relacionados con nuestra energía, que al final es transformarlo todo, porque tenemos que transformar nuestra alimentación. Se habla últimamente mucho de autosuficiencia y soberanía energética, se habla poco de la alimentaria. Entonces, aquí también aparecen unas incompatibilidades. Tenemos que transformar y pensar la ordenación del territorio, nuestro modelo productivo industrial, nuestra manera de transportarnos, toda la energía que se nos va en el transporte. Entonces, tenemos unos retos enormes por delante, tenemos muchas transformaciones que hacer, tenemos que pensar mucho también en la propia integración de esas energías renovables que se están intentando multiplicar, porque no es solo cuestión de generar energía eléctrica, sino ver qué y cómo y para qué se va a utilizar, con lo cual la tarea que tenemos es hercúlea, vamos a decir, es gigante, no tenemos demasiado tiempo para hacerlo, es decir, hay que hacerlo con decisión, pero desde luego por el camino lo que no podemos hacer es destruir todo el territorio y destruir toda posibilidad de vida vivible que tengamos en nuestros territorios. Con lo cual, bueno, ánimo a la gente que está peleando por otro modelo por ahí. Aquí también estamos intentando que las cosas se hagan por lo menos de una manera mucho más racional de lo que se está haciendo, que sabemos que esto no se puede hacer sin tocar en absoluto el territorio, porque eso sería un imposible, ¿no? Porque también queremos mantener unos estándares de vida que implican también proyectos energéticos, pero desde luego toca hacer grandes transformaciones, porque si no va a ser pintar lo que tenemos hasta ahora de verde, como se ha dicho varias veces, y nada más. Las transformaciones tienen que ser mucho más profundas. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos aquí y yo creo que con más neuronas que están dando vueltas y con interrogantes todavía por resolver, como decía ahora Miquel. Pero lo bueno precisamente es intercambiar experiencias, intercambiar inquietudes que todas y todos tenemos y a partir de ahí pues tratar de apoyarnos, animarnos y sacar la luz entre todos, ¿no? de cómo podemos avanzar paso a paso, porque efectivamente estamos en un reto muy, muy grande y esta pandemia realmente nos tiene que servir también para ver que tenemos que cambiarlo todo, por así decir. Lástima que Daniel ya se ha ido porque seguro que él estaría muy de acuerdo. Gracias a todos los que habéis participado, Jessica, Miquel, Antón, Daniel, y gracias a todos los que habéis estado aquí escuchando, participando con vuestras preguntas y, en fin, esperamos de poder seguir este tipo de debates entre territorios diferentes y con realidades diferentes, pero con
problemáticas muy comunes. Gracias y adelante. Muchas Un abrazo gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo.